Hola a todos, mi nombre es Víctor Gastelum Yo soy Marley Villatoro. y el día de hoy vamos a hablar sobre la meditación Zen. Zen es un término que denota la experiencia de lo real, la experiencia de la verdad. Y antes que todo, queremos decir pues que vamos a hablar de la verdad, pero de una forma más profunda, de eso que es lo real. Porque verdad podemos decir que esta mesa, por ejemplo, es blanca, pero si pensamos en el futuro, con el paso del tiempo, unos 150 años, por ejemplo, esta mesa ni va a existir. Ni, es más, nadie de los que vivimos en este planeta vamos a existir dentro de 150 años. Entonces estamos hablando de una verdad que perece con el tiempo, que pasa, que es pasajera. Hay una realidad o una verdad que no pertenece al tiempo, que siempre ha existido y que siempre existirá. Entonces, esa realidad que no pertenece al tiempo es lo que se busca experimentar en la meditación Zen. Y aquel que logra experimentar esa realidad durante una práctica de meditación será una persona totalmente diferente, que ya no se va a conformar con simplemente creer o no creer en algo. Será una persona que toda su vida ya la va a dedicar precisamente a realizar esa verdad, esa realidad dentro de sí mismo. Y es por eso pues, lo importante, porque nosotros vivimos de acuerdo a las impresiones que estamos recibiendo día con día. Todo eso moldea nuestra mente, todos esos datos que recibimos diariamente a través de los 5 sentidos van moldeando nuestra mente y de esa manera nosotros conformamos nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Pero no estamos actuando de una manera, podríamos decir, correcta, porque no estamos viviendo en la verdad absoluta, en la gran realidad. Entonces, aquella persona que logra experimentar lo real, podrá vivir más allá pues, de las teorías, más allá de los conceptos, viviendo en la verdad, en la realidad. Será una persona distinta, ya no se va a conformar con las meras creencias o con las meras percepciones de este mundo físico. Buscará algo más. Y esa es la característica pues, de aquellos que quieren conocer lo real. Ellos ven pues que este mundo en realidad es maya, es ilusión de los sentidos. Y para eso pues es la meditación, para buscar la gran realidad. Eh, ¿Qué nos puede decir Merly acerca de la meditación Zen? Bien, vamos a hablar acerca de la meditación. Vamos a decir los pasos de la meditación. Como principiantes necesitamos tener una guía para meditar. Y cuando una persona ya aprende a meditar, la meditación forma parte de su vida, ya no necesita seguir ese proceso, esos pasos de meditación, sino que adquiere, digamos, su propia forma de meditar. Pero mientras aprendemos o llega ese momento, necesitamos saber los pasos de la meditación o cómo le vamos a hacer para meditar. Eh, Nuestra plática de hoy está enfocada a eso, a enseñarnos a meditar, por qué el meditar, cuál es el objetivo de la meditación. Y bueno, pues vemos que en la meditación existen hay un proceso, ¿verdad? Y la meditación, decíamos, no empieza en el momento en que nosotros nos vamos a sentar a meditar, sino tenemos que hacer unos pasos previos que vienen siendo una preparación psicológica que nos permiten obtener éxito en la meditación. El primero de ellos es conocido como yama. El yama es la ética, es el recto pensar, el recto sentir y el recto actuar. Es decir, nuestra forma de pensar debe ser justa, debe ser correcta. Y de eso se deriva también el recto sentir. Nuestros sentimientos deben de ser justos también, deben ir permeados pues, de amor hacia todo lo existente y eso nos llevará pues a un recto actuar.
viviendo pues en eso que queremos experimentar, pues en eso que es la verdad. Eh, esta llama es también caridad, y caridad pues es amor, y la caridad pues es la mejor forma pues, de hacer caridad es compartir el conocimiento que ya tenemos. También pues, ¿sí? Sí, cuando hablamos de ética, por ejemplo, debemos incluir la recta forma de ganarse la vida. Hablamos de el primer paso para tener éxito en la meditación es una buena conducta en nuestra vida que viene siendo el ser buen dueño de casa, es decir, saber cumplir nuestros deberes según el rol que nos toca desempeñar en la vida. Si somos hermanos, pues ser buenos hermanos, hijos o hijas, buenos ciudadanos, etc. Y cuando hablamos de ética, como tú ya lo mencionaste, recto pensar, recto sentir, no importa el tiempo y el lugar. No estamos hablando de moral, porque la moral depende del tiempo y del lugar. Lo que es moral en un lugar es inmoral en otro, lo que es en un tiempo es moral en otro, o inmoral, por ejemplo, en otro tiempo. Entonces vemos que cambia y es de acuerdo a la época y al lugar. Entonces habríamos de aclarar pues que ética no importa dónde estemos, no importa en qué época estamos viviendo, la ética siempre será la ética. La ética, sí, es un sentir de nuestra conciencia que nos indica, ¿no? La voz de la conciencia que llevamos nos indica si estamos haciendo bien o si estamos haciendo un mal. Entonces de ahí se deriva la verdadera ética, no aquella que es dictada pues Normas de conducta. por normas de conducta, ¿sí? Que vienen en libros, etcétera, normas que se han hecho con el tiempo, sino que esa ética pues corresponde a nuestra conciencia, la conciencia que nos reclama, ¿sí? Cuando nosotros hacemos algo que no está correcto, siempre nos va a reclamar. Entonces, esa es la verdadera ética. Y eso es parte pues del niyama. Además, pues igual pues la caridad, que es ayudar a nuestros semejantes. Y la mejor forma de ayudarles, como decía hace un momento, es llevarles un conocimiento que les permita a ellos desenvolverse mucho mejor en la vida. Sí, en relación con bueno, hablábamos primero de lo que es la verdad, que decíamos que la verdad nos acerca siempre a la divinidad. Cuando nosotros mentimos, nos alejamos de lo divino. Si queremos realmente tener éxito en la meditación, tenemos que ser exactos en la palabra, tenemos que ser más apegados a la verdad. Por eso recordemos las palabras del Maestro Jesús de Nazaret cuando nos decía, la verdad os hará libres. Y es así que si nosotros nos conducimos en la vida mediante la verdad, estamos asegurando nuestro éxito en esa interiorización que vamos a realizar. Y hablando de lo que es la caridad, hay muchas formas de caridad y todo mundo, o casi todo el mundo, sabe que la caridad indica ayudar a los demás, y sabemos que ayuda, que darle comer al hambriento, vestir al que no tiene con qué vestir, darle agua al sediento, etc. Pero la mejor forma, como tú mencionabas, es compartir nuestros conocimientos para impulsar la evolución humana, para que nuestras generaciones futuras no cometan los mismos errores que cometieron nuestros antepasados o que hemos cometido nosotros. Entonces, eso es lo más elevado que hay
en lo que es el proceso o lo que es esto de la caridad, es compartir los conocimientos. Y otro punto importante en este paso que se llama niyama es el ahimsa. El ahimsa es la no violencia, tanto externa como interna, porque probablemente podamos no tener violencia externa, pero posiblemente en nuestro interior estemos generando pues, violencia interna contra algo, ¿no? Al pensar negativamente de alguien o de algo, ¿no? Entonces, ahimsa es no tener pues ningún acto de violencia en el pensar, en el sentir y en el actuar. Sí, hablamos de sí. la ahimsa como la no violencia, que es el pensamiento más puro del Hindustán. Y a veces pensamos que ser violento con los objetos o con las plantas, con los animales, no tiene importancia, más si la tiene. La violencia debemos evitarla en todas sus formas, como verbal, física, incluso en el pensamiento tenemos también violencia. Esos pensamientos de violencia pueden ser un estorbo a la hora que nosotros necesitamos interiorizarlos. Y además de la ahimsa, de la no violencia, tenemos lo que es el brahmacharya. Esta es castidad. Y esta es la esencia de la meditación, la esencia del yoga, porque siempre que nosotros necesitamos realizar algún trabajo, necesitamos energía para realizar ese trabajo. En este caso, controlar la mente es esencial y para controlarla necesitamos de un tipo de energía que nos permita llevarla al control. Y esa energía la vamos a extraer precisamente de nuestra energía sexual. Por eso el Brahmacharya nos indica que debemos conservar esta energía para luego transformarla en una energía superior que penetre nuestra conciencia e impregne nuestro cerebro también, para que esta mente que tenemos pueda volverse más tranquila y que en un momento dado podamos nosotros llegar a controlarla. Entonces, por ese motivo, si no es posible ningún progreso durante la meditación de control de nuestra mente y de relajación de nuestra mente y de nuestro cuerpo, sin ese tipo de energía. Existen dos tipos entonces de brahmacharya, uno que es para los solteros y otro que es para los casados. En el caso de los solteros, pues es una castidad por abstención. Y en los casados existe una técnica de transmutación o de transformación de esa energía sin que se tengan que separar pues, las parejas, porque el goce sexual es un derecho legítimo del hombre y de la mujer. Entonces es posible y además debe de ser pues, que haya unión sexual, pero se debe conservar pues, esa energía para transformarla y que nos permita entonces controlar nuestra mente y también nuestro vehículo físico. Sí, el siguiente punto es astela, que es no codiciar. Esto pues es bastante claro, ¿verdad? Porque cuando nos invade la codicia de querer obtener cosas materiales, pues estamos nosotros alejándonos de lo espiritual. Pero sucede también que hay un tipo de codicia más refinada, que viene siendo codiciar poderes internos. También cuando nosotros hacemos algo codiciando, ya sea cosas materiales o espirituales, estamos entonces diríamos, poniéndonos un obstáculo para la meditación. Entonces, no debemos codiciar. Lo que es para nosotros vendrá a nosotros y lo que nosotros trabajamos, ya sea internamente o físicamente, siempre tendremos frutos. Eso es una ley. El que
hace algo, pues va a obtener siempre algo. Si hace algo negativo, tendrá algo negativo, algo positivo, ¿verdad? Entonces no tenemos nosotros que preocuparnos demasiado por obtener cuestiones físicas o materiales o espirituales. Simplemente se nos da si nos corresponde. Entonces debemos ver ese aspecto de no codiciar ni poderes espirituales, psíquicos, ni aspectos tampoco materiales. Muy bien, entonces eso corresponde pues, a lo que es el llama. Y ahora vamos a continuar con el siguiente paso, el número 2, que es el niyama. Niyama es devoción, respeto y veneración por todo lo que es sagrado. Ajá. ¿Sí? He de señalar pues que el niyama también es uno de los pasos previos a la meditación. Todavía no hemos llegado a sentarnos a meditar, ¿verdad? Es, diríamos, las características psicológicas que nosotros debemos tener para poder tener éxito en lo que nos proponemos, que es en la meditación. Y hablabas del niyama, ¿verdad? Sí, devoción, ¿Sí? Respeto y veneración por todo lo que es sagrado. Entonces nosotros, por ejemplo, no podemos decir o burlarnos pues, de la religión del vecino, porque todas las religiones son importantes, se necesitan en este mundo. Entonces todas ellas tienen sus objetos sagrados o sus dioses que ellos veneran o su dios que ellos veneran. Entonces nosotros debemos de tener respeto por las creencias de los demás, por las religiones de los demás. Eso es pues parte de lo que es el niyama, y también debemos venerar todo lo que es sagrado y tener devoción por ello, ¿sí? Porque independientemente de la religión que tengamos, hay objetos o hay seres divinales que existen y que siempre van a existir porque pertenecen a esa área pues, de la gran realidad que es más allá pues, de lo que es el tiempo. Y nosotros debemos tener ese respeto, esa veneración hacia esos seres divinales. Se habla ahí del respeto a todo lo que los demás consideran sagrado, de acuerdo a sus creencias, debemos de respeto por eso. Eso quiere decir que nosotros no podemos decir mi religión o mi creencia es mejor que la tuya, porque así la otra persona puede decir lo mismo de nosotros. Y no podemos nosotros entrar en ese conflicto porque decíamos, estamos poniendo obstáculos a lo que buscamos, que es obtener pues, resultados en la meditación. Entonces es muy importante esto de respetar todo lo que los demás consideran sagrados y también el nivel del ser de las personas, porque a veces quisiéramos que los demás piensen como nosotros o los demás quieren que nosotros pensemos como ellos, y cuando entramos en ese conflicto pues no estamos respetando el modo de ser de cada quien, y eso debemos de tomarlo en cuenta. Exactamente, eso es precisamente pues, el nivel del ser de la persona, su modo de ser, su forma de pensar, su forma de sentir, su modo de actuar, es lo que nosotros llamamos nivel del ser. ¿Sí? Otro aspecto del niyama es la pureza en palabras, en pensamientos y acciones. Hoy en día, por ejemplo, es muy común ver la degeneración del lenguaje. El lenguaje se ha degenerado terriblemente, espantosamente. ¿Sí? Ahora, casi la mayoría de las personas, por lo menos aquí en esta área donde conocemos a las demás, a los que conviven, con los que convivimos en esta área, se tiene un lenguaje muy vulgar, mezclado con palabras de doble sentido o orientado sexualmente, etc. Entonces, tenemos que tener una pureza en ese verbo, en esa palabra, la forma en que nosotros nos expresamos. Debemos observar e ir quitando pues, palabras que son obscenas, que son vulgares, que tienen doble sentido, etc. Para que de esta manera pues, también podamos lograr esa pureza en la palabra, en el verbo.
Y eso tiene que ver también con nuestros pensamientos, porque el lenguaje que nosotros tenemos se deriva de lo que nosotros pensamos. Entonces, si vamos a lograr si queremos una meditación pues trascendental, pues nuestros pensamientos tienen que ser lo más puro posible, porque de ellos se deriva también el lenguaje. De acuerdo a cómo nosotros hablamos, es precisamente el lenguaje que nosotros traemos en nuestra mente. Entonces hay que observar también los pensamientos e ir eliminando toda clase de pensamientos negativos en los cuales pues están esas palabras que nosotros pronunciamos, y eso a su vez pues se deriva en acciones, porque todo surge de la forma de pensar de nosotros, luego surge la forma de hablar y de ahí nuestra forma de actuar. Sí, esto queda claro de que lo que estamos mencionando es que tenemos que ir refinando nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, hacerlo todo esto, incluyendo nuestras acciones, de un nivel cada vez más elevado. Un refinamiento en todo eso es lo que nos exige el Niyama. Y el estudio de los libros sagrados es importante en este refinamiento, porque según los datos con los que estemos alimentando nuestra mente, es con los datos con los que va a funcionar nuestra mente. Entonces existen varios libros sagrados, los cuales pues debemos leer, dedicarnos a leer diariamente. Puede ser posiblemente media hora a una hora, 5 minutos, ¿sí? El caso es leer pues algún versículo o algún párrafo de un libro sagrado, porque eso vendrá pues a influir en nuestra mente, porque son datos que le vamos a inyectar a nuestra mente, datos de veneración hacia los objetos sagrados, y de esa manera pues también nuestra mente se irá refinando e irá fomentando en nosotros la inquietud espiritual, que desafortunadamente también se está perdiendo en estos días, en este tiempo que estamos viviendo. Sí, ahí en la lectura de los libros sagrados decimos todas las razas, todas las culturas tienen sus propios libros sagrados. No solamente hablamos de la Biblia hebrea o la Biblia hebraica, sino también existen otros libros sagrados. Exactamente, sí. Por ejemplo, el Ramayana, el Bhagavad Gita, el Zen Avesta, etc. Aquí en México, por ejemplo, el Popol Vuh es el libro por excelencia de aquí de México. Entonces, de los mayas. Entonces, tenemos también códices de Anáhuac, que también pues pertenecen a esa parte de la lectura sagrada. Todo eso es extraordinario, maravilloso, ¿sí? Para alimentar nuestra mente de un buen alimento. Así que no solamente es el alimento físico que comemos, sino también el alimento hacia nuestra mente. Las ideas que vamos a introducir en nuestra mente también deben de ser de cierta calidad específica. Rechazar pues las ideas o pensamientos o conceptos negativos para que no lleguen a nuestra mente, y alimentarnos pues de las ideas contenidas en estos libros sagrados. Y otro punto importante pues además de esto es la oración. La oración es una forma de unir, de conectarnos con lo divinal, de pensar en lo divinal. Y cuando nosotros pensamos en lo divinal también genera como un canal de relación entre nosotros y lo divinal, de tal manera que entramos en contacto con el ser, con aquello que normalmente la gente denomina Dios, ¿sí? Es una energía sublime que cualquiera la puede sentir en el momento que entra en la oración. Y al estar en contacto, ¿sí?, con el ser, con Dios, como le queramos llamarse, entonces esa energía puede entonces conducirnos por un mejor camino. Porque aquellos que se olvidan de Logos, aquellos que se olvidan de Dios, aquellos que nunca pues hacen oración
o estamos más propensos a que nos vaya más mal en la vida. Hay personas, por ejemplo, que han podido salvar sus vidas porque han hecho oración, están en contactos con lo divinal, con Dios, y en un momento dado sienten el impulso en su corazón de no ir a determinado lugar. Y resulta, después cuando ven las noticias, mira, dice, ese lugar que iba a ir y no fui, hubo un asalto y murieron tales personas, entre las cuales pude haber sido yo. Entonces es muy importante a veces tener esa conexión Así es. con Dios. ¿Sí? La oración es una fuerza muy poderosa, además de ser una fuerza protectora, como ya lo mencionó Víctor, también nos impide o nos protege de caer en tentación. Si la gente supiera la energía tan poderosa que se mueve con la oración, en realidad oraría más, haría más oración. Si una viejecita por allá en su jacal se pone a hacer oración, mueve remolinos enormes de energía que pueden dirigir hacia donde esa persona quiera, como por ejemplo a la protección de sus hijos, contribuir al bien de la humanidad. ¿Sí? Incluso se llega a mencionar que mueve incluso más energía potencial que un físico con sus antenas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa energía es muy poderosa. Si supiéramos realmente el poder de la oración, estaríamos más dedicados a orar. Así es. Y otro punto importante es el mantra. El mantra es otra forma de conectarse con lo divinal, pero este es más bien oriental. Pertenece pues a la India, al Tíbet, etc. Y es muy conocido ya en el mundo, en todo el ancho del mundo, el mantra Om, que son sonidos que se alargan, pues se alarga el sonido de la O y de la M para pronunciar los mantras. Esa es la forma de la pronunciación de estos sonidos. Y esos sonidos pues tienen efectos espirituales que permiten, al igual que la oración, conectarnos con lo divinal. El mantra Om se pronuncia inhalando profundamente y exhalando pronunciando el mantra Om de esta manera. Om. Hay que hacer un sonido acampanado para que vayamos interiorizándonos. Esto del mantra Om es algo que podemos pronunciar en cualquier momento, es una forma de oración y al pronunciar nosotros estos mantras estamos acumulando energía en nuestro interior, estamos preparándonos para lo que es la meditación. El mantra Om es algo que nos conecta con la divinidad y eso nos da optimismo. Si alguna persona está deprimida, que cante el mantra Om y con eso le llegará en su corazón la alegría de vivir, la alegría de la vida misma. Exactamente, la oración y la mantralización son dos formas muy poderosas para acabar con la depresión. Pero hay que prepararse, no esperar a que las cosas, a que tengamos reveses en la vida y caer en depresión, porque no es cosa de esperar, sino de preparación para no caer en esos estados de depresión. Una persona que hace oración y que mantraliza, pues es una persona menos propensa a caer en depresión y por lo tanto pues, en pensamientos y emociones negativas que lo lleven a enfermarse. De tal manera que una persona que practica meditación, oración, mantralización, es una persona más sana. Y más feliz. Y más feliz además, porque sus emociones y sus
pensamientos son de mejor calidad y eso le permite vivir mejor y ser más feliz. Lo acerca pues, a la energía pues, que es felicidad pura. Entonces, ahora sí, pues todo esto que acabamos de ver es solamente la preparación para ya entrar pues, a una postura de meditación. Pero antes de esto pues, hay que cumplir estos requisitos del sadhana, o sea, de la práctica espiritual. Porque aquella persona que solamente se sienta porque dice voy a meditar y no ha cumplido con todos estos requisitos previos, pues no tendrá una mente adecuada para la meditación. Ni su cuerpo ni su mente pues estarán preparados para estar ahí sentados unos 15 minutos, 20 minutos, una hora, etc. Su mente empezará a dar vueltas, empezará, por ejemplo, a cantar música de ranchera, música rock, etcétera. Entonces su mente estará muy distraída, etcétera, ¿sí? Porque no está preparado para tener una experiencia de lo real o una experiencia trascendental durante la meditación, porque su mente y nuestro cuerpo todavía está muy materializado, muy envuelto en las impresiones de este diario vivir. Entonces, antes que todo, pues se recomienda el yama y el niyama, ya para entonces ahora sí entrar a un proceso ya de meditación, de una postura física. Posteriormente, sí, ya que alguien ha logrado pues ser experto en la meditación, pues ya no necesita exactamente de una postura física, sino que la meditación será ya continua, aún en las labores diarias que tenga, podrá seguir practicando la meditación. Entonces, pero esto de la asana, pues es precisamente porque el vehículo físico, este cuerpo que tenemos, al movernos, genera sensaciones y esas sensaciones generan pensamientos. Entonces, si queremos controlar nuestra mente y silenciarla, necesitamos que no haya movimientos ni físicos ni mentales. Entonces por eso se toma una postura, una asana se llama, a esa postura. Entonces hay diversas posturas para meditación. Una de las más conocidas es la llamada flor de loto, que se ha difundido mucho a través del mundo. Es la postura con los pies y las piernas pues cruzadas y las manos descansando sobre nuestras piernas. Pero esta postura es muy difícil para nosotros que somos occidentales. Quizás para los orientales pues sería fácil. Ellos están acostumbrados desde niños a meditar en esa postura. Para nosotros que somos occidentales quizás sea más conveniente usar la de media flor de loto, que sería una pierna sobre la otra nada más. ¿Sí? Entonces así podríamos empezar a meditar. Cabe aclarar pues que esta postura de flor de loto es una de las mejores para canalizar energía y lograr una meditación más profunda. Sin embargo, podemos usar cualquier otra postura, bueno, no cualquier otra postura, sino una postura, por ejemplo, de cúbito dorsal. Sí, podemos nosotros meditar acostados, viendo hacia el techo, ¿verdad? Podemos poner las manos cruzadas sobre el pecho o bien ponerlas a lo largo de nuestro cuerpo. Lo importante aquí es que la columna esté recta en dirección con la cabeza y el cuerpo, los músculos completamente relajados. Otro aspecto importante también es que hay que combinar la meditación con el sueño para poder lograr esa relajación. Se dice que podemos poner el 50% de sueño y 50% de meditación, esto es 50% de sueño y 50% de estar alerta. Si encontramos ese punto de equilibrio, tendremos grandes experiencias en la meditación. Al buscar una postura, lo que necesitamos es estar de la mejor manera, es decir, lo más cómodo posible para poder tardar más tiempo en la relajación. Cuando somos principiantes y optamos o elegimos una postura, cualquiera que sea, como no estamos acostumbrados o nuestro cuerpo no está acostumbrado a mantenerse quieto, nos va a dar la desesperación. Vamos a pensar, bueno, ¿y a qué hora terminamos esto? Y
vamos a sentir mucha incomodidad, mucha ansiedad. Pero eso es solamente al principio, por eso se recomienda ir acostumbrando a enseñarle al cuerpo a relajarse. Poco a poco, con la práctica, vamos adquiriendo esto. Y es necesario que practiquemos varias asanas, es decir, varias posturas, para ver cuál es la mejor, en la cual nos acomodamos mejor, en las cuales podemos mantenernos más tiempo relajado, más tiempo sin que nos moleste el cuerpo. Y por eso es que tenemos varias posturas que podemos probar. Sí, es muy buena la postura de decúbito dorsal, pero tiene un inconveniente, que como quiera que nuestro cuerpo está acostado en una alfombra o en un colchón, está cómodo, es muy cómoda esta postura y puede llevarnos al sueño profundo. Si no tenemos suficiente habilidad para controlar ese sueño, a los 5 o 10 minutos ya estaremos soñando, ya estaremos durmiendo y pues ya no se realiza entonces ninguna práctica de meditación. El sueño nos habrá vencido. Ese es el inconveniente. Otra postura similar es la estrella, la posición de la estrella, que se hace con las manos y los pies abiertos, pero también pues acostados en una alfombra o en un colchón. Entonces, así también pues se puede uno lograr relajar todos los músculos del cuerpo profundamente. Y también el inconveniente pues, es el mismo, el sueño, poder vencer el sueño. Eso es el inconveniente de esas prácticas. Ahora, el inconveniente en la posición de flor de loto, que hay que cruzar las piernas, ahí el problema es, como quiera que no estamos acostumbrados, puede ser que sintamos un gran dolor y que eso nos impida meditar porque el cuerpo físico nos estará distrayendo, ese dolor nos estará distrayendo. Entonces es conveniente pues, que le probemos nosotros, ya sea la posición de flor de loto, a ver si podemos hacerla bien, o la posición de medio loto, solamente sin cruzar, solamente una pierna sobre la otra. Posiblemente ahí podamos permanecer una hora fácilmente, ¿no? Con el cuerpo relajado sin que nos moleste, o posiblemente más tiempo, depende pues, de cada persona. Entonces ahí el inconveniente pues, de esas posturas sería el dolor, si no estamos acostumbrados. El cuerpo físico bueno, entonces nos mantendrá despiertos, pero por el dolor, ahí no podremos dormirnos. Pero el dolor nos impedirá pues, saber meditar, poder meditar en lo que nosotros queremos. Ahora existe otra postura también muy interesante. Sí, hay unos banquitos para meditar en los cuales uno puede arrodillarse. Sí, ¿Sí? aquí por ejemplo. Queda uno sentado, ¿verdad? Sí, aquí por ejemplo podemos ver el banco Zen. Ajá, podemos utilizar esos banquitos que son especiales para la meditación, pero tienen que ser colocados estos bancos sobre una alfombra o un tapete para que al ponernos de rodillas metemos el banco y quedamos sentados sobre el banco, nuestra columna queda recta en dirección a la cabeza, estamos cómodos de esa manera, podemos permanecer más tiempo porque el peso de nuestro cuerpo no está cayendo sobre nuestras piernas. Y además es una postura muy interesante porque podemos permanecer allí pues cómodamente. Pero lo más cómodo para los occidentales es un cómodo sillón, ¿verdad? Un sillón de esos tan cómodos que existen. Y la desventaja sería que tanta comodidad nos podría llevar al sueño, que sería perder la conciencia, es decir, entrar en sueño y perdemos la práctica. Pero para eso tenemos herramientas que nos ayudan para vencer el sueño. Como lo es el pranayama. Exactamente, el pranayama. Pero antes de ir a lo que es el siguiente etapa, que es el pranayama, el banco Zen permite que nosotros tengamos una columna recta, que es el requisito pues, de la postura de la asana. La columna debe ser recta
¿Y por qué recta? Porque nos permite respirar correctamente, que esa es la función pues, del pranayama, unas técnicas de respiración que nos permitan transformar esa energía que con anterioridad hablamos, la energía sexual, transformarla en esa energía que nos va a permitir controlar nuestra mente, inclusive poder controlar el sueño para no dormirnos en esa posición de decúbito dorsal o de la estrella, ¿sí? Existen, ¿sí? El pranayama, cuando hablamos del pranayama estamos hablando del control del prana o el control de la respiración. Por eso decimos que tenemos esa herramienta tan interesante porque diríamos es la base de la meditación. El pranayama nos permite, que decíamos que son técnicas de respiración, ¿no? Nos permite controlar el cuerpo físico, nos permite controlar el sueño, nos permite controlar nuestras emociones, controlar nuestros pensamientos. Entonces, básico el pranayama. Sin pranayama, diríamos, no hay éxito en la meditación. Es lo fundamental porque estamos hablando de una transmutación de nuestras energías que nos permiten adquirir el control total, porque el que controla el prana controla la vida misma, porque estamos hablando de que controla la energía sexual. Entonces ahí estamos hablando de un control absoluto de la vida. Entonces el pranayama es fundamental dentro de la técnica de meditación. Existen muchos pranayamas, pero hoy vamos a mencionar uno muy sencillo que nos sirva para esta práctica. Sí, esta clase de pranayama combina lo que es el mantra con la respiración. Entonces, el mantra es Ham, que se pronuncia mentalmente, y el mantra Sah, que se pronuncia verbalmente. Es decir, al inhalar, cuando vamos inhalando el aire por la nariz, la boca tiene que mantenerse cerrada. Vamos inhalando lentamente el oxígeno, el prana, ¿sí?, que existe en el aire. Y mentalmente, internamente, ¿sí?, pronunciaremos el mantra Ham, alargando, como ya dijimos, el sonido de las letras. Por ejemplo, Ham. ¿Sí? De acuerdo a conforme vayamos respirando, inhalando. ¿Sí? Esta inhalación debe hacerse lo más lento posible. Y mentalmente. Y el mantra también se va a alargar de acuerdo, ¿sí?, a esa inhalación. En la exhalación se pronuncia el mantra Sah y ya pues todo el aire se expulsa a través de nuestra boca al momento que se pronuncia el mantra Sah. De esta manera se forma un ritmo entre la inhalación y la exhalación, donde precisamente la inhalación es más larga y la exhalación es muy corta. Entonces se tiene que formar un ritmo que nosotros podamos llevar. Así. No se trata de contener lo más que se pueda la inhalación para hacerla lo más larga posible o de exhalar lo más rápido posible. Se trata de llevar un ritmo adecuado a nuestra forma de respirar. Sí, estamos hablando de una inhalación lenta y profunda y de una exhalación corta y rápida, de tal manera que estaríamos escuchando más o menos así. Y esto se va combinando con el sueño y con la relajación, cada vez la inhalación más profunda, cada vez la exhalación corta y rápida. Entonces, cada vez con más profundidad, más lento, más profundo, más relajado, más concentrado. Y así es como nos vamos interiorizando. Decíamos que este paso es muy importante porque estamos manejando el prana, que es la energía de la vida. Y así vamos a ir interiorizándonos.
Para las actividades físicas en el diario vivir necesitamos la actividad de todos nuestros sentidos, de nuestros 5 sentidos. Pero al ir a nuestro interior necesitamos, ahora sí que diríamos, suspender esos sentidos e ir hacia nuestro interior. Para poder hacerlo es necesario mantener los ojos cerrados para que nada del mundo exterior nos distraiga, y así vamos a interiorizarnos, porque lo que estamos haciendo es poner atención a todo lo que está sucediendo dentro de nosotros, y la capacidad de nuestra conciencia también nos permite darnos cuenta de lo que sucede fuera de nosotros. Exactamente. Lo que se necesita es abstraer nuestra mente de los sentidos. Esto se llama pratyahara, es el siguiente paso. Por eso los ojos cerrados, para que no entren sensaciones a través de nuestra vista. La relajación de nuestro cuerpo físico, para evitar pues que nuestro cuerpo físico, las tensiones, pues estén generando sensaciones en nuestra mente. Porque esas sensaciones, ya sea de dolor o de etcétera, de calor o de frío, al no estar el cuerpo físico relajado, generará también pensamientos en nuestra mente, ¿sí? Entonces, los otros sentidos pues también deben de mantenerse relajados. Por ejemplo, el gusto, no debe de haber pues no debemos de estar comiendo algo, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad? Que podamos hacer una meditación y que estemos comiendo, ¿no? Porque esas sensaciones también van a generar pensamientos. O la respiración, el momento de respirar, cuando nosotros respiramos agitadamente, son impresiones que también van a nuestro cerebro, a nuestra mente, y producen pensamientos. Entonces, por eso la respiración es lenta, es tranquila, rítmica, que nos permite entonces mantener nuestra mente lo más relajada posible. Entonces, en la técnica del pratyahara consiste de ir de lo conocido hacia lo desconocido, empezando pues a concentrar, por ejemplo, la mente en la respiración precisamente, en el proceso de respirar y en la nariz, que es donde está el punto de la respiración. Inhalar y sentir esa respiración, concentrarnos en esa respiración, olvidarnos de los demás sentidos, olvidarnos del cuerpo. De hecho, con el pranayama empezarán a sentir una sensación de que el cuerpo físico se hace como de algodón, o que se hace grande, etcétera, o que flota en el ambiente. Empezarán a sentir una dicha interior muy bella que los llevará pues a querer continuar pues con esa meditación todos los días, y a la vez pues concentrados en la respiración, empezaremos a no pensar en nada. Cualquier pensamiento pues, que si acaso llegase o que esté llegando, lo observaremos como si fuera algo pasajero. No le vamos a prestar atención porque en realidad no tiene importancia en ese momento. Entonces, así vamos a llevar nuestra mente poco a poco. Después vamos a concentrarnos, por ejemplo, en algo más interno, podría ser nuestro corazón, y más allá, pues todavía algo más interno, hasta que totalmente nuestra mente ya no tenga ninguna conexión con los sentidos externos. Eso es pratyahara. Para entonces poder seguir pues con el siguiente paso, que es... Hablamos del siguiente paso, que es dharana, que es lo que nos lleva después de abstraer los sentidos, nos lleva a la concentración, nos permite la concentración, ¿sí? Es atraer todos los rayos de nuestra mente hacia un punto. Si nuestra mente se va para un lado y para otro, que es su costumbre, ¿verdad? Vamos nosotros diríamos, a atraerla o a obligarla. Al principio vamos a tener que obligarla a que permanezca en lo que nosotros queremos que esté concentrado. Los rayos de la mente se mantienen dispersos, pero podemos nosotros hacer con
esta práctica de respiración, de abstracción de los sentidos, etc., podemos atraer la mente una y otra vez hacia un punto específico y así vamos adquiriendo la concentración. La concentración es maravillosa porque la concentración nos permite tener muy buenos resultados porque estamos concentrando nuestra energía en un punto. Exactamente. En un principio quizás el área de acción de nuestra mente sea un círculo muy grande, pero poco a poco vamos a ir reduciéndolo con la práctica continua hasta que el círculo sea muy pequeño o incluso ya sea un punto. Entonces ahí ya se logra la concentración. Una vez que ya podemos concentrarnos en algo específicamente, entonces ya podemos reflexionar sobre ese punto en el cual nos hemos concentrado. Y eso precisamente es lo que se llama dhyana, Dhyana o dhyana. dhyana, meditación. Sí, es lo que podríamos llamar meditación en sí, que viene siendo la reflexión íntima del ser. Sí. O sea, estamos reflexionando en algo específico. Vamos a obtener el resultado de nuestra meditación ahí. Hay muchos tipos de meditación, o meditación, por ejemplo, que podemos dirigirla hacia la investigación, cuando queremos saber algo, para qué sirve una planta, un árbol, o etcétera, o como una investigación. Podemos hacer una meditación para conectarnos con la divinidad, ¿sí? Y podemos hacer una meditación en la que reflexionamos en nuestra conducta, en la que podemos captar nuestros defectos de tipo psicológicos y eliminarlos. Esas son las tres principales, diríamos, enfoques de la meditación, o los tres tipos de meditación en las cuales vamos a obtener resultados. Sí, cabe aclarar pues que el punto de la concentración en algo, lo que buscamos es información por iluminación, no es por razonamiento lógico, sino por iluminación. Está nuestra mente precisamente concentrada en ese punto, esperando o aguardando la reflexión íntima del ser, o sea, la iluminación de nuestro ser. Como decimos, el ser es para otros o para las personas es Dios, ¿sí? Hablando en términos religiosos. O sea, la iluminación de Dios, la iluminación de eso que es lo real, de eso que siempre ha existido y siempre existirá. O sea, lo que buscamos es que el Logos nos brinde información específica sobre aquello sobre lo cual nosotros nos hemos concentrado. Y cuando esa experiencia llega, es lo que se le llama Samadhi. Sí, hablábamos, por ejemplo, al principio de lo que es la oración. Hay una frase por ahí que nos dice que cuando nosotros oramos hablamos con Dios, pero cuando nosotros nos silenciamos, Dios habla con nosotros. Así que en ese grado de meditación estamos aptos para recibir, ¿sí?, ese mensaje de la divinidad. Como decía Elena Petronila Blavatsky, que Dios busca el vacío para llenarlo. Y es ese momento en el que nuestra mente está receptiva para llenarse de la divinidad. Y eso es lo que nos lleva a experimentar el Samadhi. Esa es la experiencia pues, de lo real. Es una experiencia que nos permite saber si algo es correcto o si algo es falso. Es una experiencia verdadera, es una iluminación. Es así como nosotros podemos conocer o desentrañar todos los misterios del universo a través de la meditación. Entonces es muy importante conocer entonces la verdad, porque entonces esa verdad ahora sí pues nos hará libres. Eso es la vivencia o la experiencia de la verdad. Hablábamos del principio que buscábamos experimentar la verdad. Y la verdad solo la podemos experimentar cuando estamos realmente preparados
Es decir, tenemos ese vacío para que llenarlo con la propia divinidad. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Continuaremos entonces con más conferencias próximamente. Gracias por su atención. Muchas Y gracias. seguiremos hablando de esto de la meditación. Sí, hasta Hasta luego. luego. Bye. Bye.